Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Gracias, Rey, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Ahora abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra viva. Lord, we open our mind and our heart to receive your living word. Y oro, Padre mío, Señor, para que todo lo que esté tratando de distraernos de recibir tu verdad sea removido. And I pray that anything that may be distracting us from receiving your word will be removed in the name of Jesus. Oro, Padre mío, Señor, para que tú, Dios eterno, nos des oídos para escuchar y un corazón para creer. And I pray, mighty God, that you give us ears so we can hear and a heart so we can really believe in you. Amen. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Continuamos con la serie Sobrenatural. We're going to continue with the series Supernatural. Hoy estaremos cubriendo la parte 8 de esta serie. Today we're going to be covering part 8 of the series. En la parte 7, la semana pasada, In part 7 last week, hablamos de un general del ejército de Siria llamado Naamán. we talked about a general of Syria named Naaman, Un hombre que fue sanado de lepra por obedecer la voz del profeta Eliseo. a man who was healed of leprosy from hearing and obeying the prophet Elijah. Pero aprendimos que Dios no pudo sanarlo instantáneamente, But we understood that God could not heal him instantly, sino que Dios tuvo que llevarlo por un proceso para lidiar con el orgullo que había en su corazón. However, God had to take him through a process to deal with his pride in his heart. Y aunque Dios podía sanarlo instantáneamente, And even though God could have healed him instantly, lo hizo viajar 32 millas hasta el río Jordán, he made him travel 32 miles into the Jordan River, para que allí se zambullera 7 veces en el río y poder ser sano. so there he could be immersed 7 times in the river and be healed. Hoy vamos a hablar de otro gentil, Today we're going to talk about another Gentile, un hombre también prominente, another prominent man, un centurión romano, a Roman centurion, un hombre que a diferencia de Naamán, a man who was different from Naaman, porque no tuvo que esperar tanto tiempo para que Jesús sanara a su siervo. because he didn't have to wait so much time for Jesus to heal him. Sin embargo, él creyó lo que Jesús estaba diciendo, But in other words, he understood and had faith in what Jesus was saying. y porque era un hombre lleno de fe y de humildad, Jesús lo sanó instantáneamente. And because he was a man full of faith and humility, Jesus healed him instantly. De hecho, solamente en 2 ocasiones Actually, only in 2 occasions en toda la Biblia in the entire Bible, aparece que Jesús habló de hombres o mujeres que tuvieron una gran fe. it appears that Jesus talked about people who had great faith. Una de ellas fue aquella mujer cananea One of the people was the Canaan woman en el capítulo 15 de Mateo, in Matthew chapter 15. donde Dios le dijo: sabes, mujer, por tu gran fe tu hija será libertada de un demonio. Where Jesus told her, you know, by your great faith, your daughter will be healed from that Y demon. otra persona fue este centurión romano, And another person was the centurion man, que Dios a la distancia sanó a su siervo desde el lugar que estaba. that God at a distance healed his servant. Ahora, no fue simplemente con una imposición de mano. Now, it wasn't just an imposition of hands. Fue solamente con decir la palabra y su siervo fue sano. It was simply by saying the word and their servant was healed. Así que vamos a hablar hoy de este centurión. So today we're going to talk about this centurion. De hecho, la Biblia habla muy poco del siervo de centurión, Actually, the word talks very little about this Roman centurion, pero nos dice mucho con respecto a este hombre centurión. but it does say a lot about this Roman centurion. De hecho, la Biblia enseña que esta historia toma lugar en Capernaum. Actually, it tells that this story takes place in Capernaum. Jesús nació en Nazaret y fue criado en Nazaret. Jesus was born in Nazareth and he grew up in Nazareth. Pero la Biblia declara que él movió sus oficinas, si queremos decirlo así. But in the word, it kind of declares that he kind of moved his offices, if we can say it like that. Él llevó sus headquarters. Él llevó su headquarters. Él llevó sus sedes a la ciudad de Capernaum. He brought his headquarters to Capernaum.
Y en aquel lugar dice la palabra que Jesús hizo muchos milagros en Capernaum. In that place, the word declares that many miracles were held in that place. Jesús caminaba por las calles Jesus walked through the streets, y la gente venía donde Jesús para que Jesús lo sanara. and people came to Jesus for him to heal them. A menudo Jesús iba a una misión, On many occasions, Jesus went on a mission, pero alguien lo detenía en su camino para que hiciera un milagro y una sanidad. but someone stopped him on his way so they can perform a miracle to heal them. Así que vamos a Capernaum. So let's go to Capernaum. Lucas capítulo 7, versículo 2 dice: Luke chapter 7, verse 2 says, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. and a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. Quiero que presten mucha atención a lo que dice con respecto al siervo del centurión. And I want you to pay very close attention to what it says about the centurion's servant. Dice que a este siervo de este centurión, It says that this servant of this centurion, su amo lo quería mucho his master loved him a lot, y que él estaba enfermo y a punto de morir. and that he was sick and at a point of dying. Parece que había una relación muy hermosa entre el siervo y su amo. And it seems that there was a great relationship between the servant and his master. Hay pocos amos que aman a sus siervos y sus siervos no son buenos. There's very few masters that don't like their servant and their servant is not good. Así que da a entender el texto de que este era un buen siervo que tenía este centurión. So it's understood in context that this servant was a good servant in the master's eyes. Y estaba, dice la palabra, a punto de morir. And he was at the point of death. Ahora, lo que me llama a mí la atención Now what catches my attention es el versículo 3. is verse 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. It says when he heard about Jesus. ¿Te se dio cuenta de algo tan importante? Do you understand something so important? Cuando tú y yo hablamos de Jesús a otros, When you and I speak to Jesus to others, traemos una esperanza que de otra manera jamás tendrían. we bring a hope to them that in other ways they would never have. Este centurión había escuchado hablar a otras personas de los milagros de Jesús. This centurion had heard speak of the other great miracles that Jesus had done. Y dice la palabra que cuando él oyó hablar de Jesús, And the word declares that when he heard about Jesus, él no envió un delegado romano para a buscar a Jesús. he didn't bring a Roman delegate to go find Jesus. Dice la palabra que envió unos ancianos de los judíos, No, it says he sent elders of the Jews, rogándole que viniese a sanar a su siervo. pleading with him to come and heal his servant. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Es porque este centurión Is that this centurion escuchó que alguien hablaba de Jesús. heard that someone was speaking about Jesus. Y cuando él escuchó que alguien hablaba de Jesús And when he heard that someone was speaking about y que Jesus Jesús hacía sanidades y and that milagros, Jesus did healings and miracles, inmediatamente él vino a interceder por el siervo que estaba enfermo. he immediately came to intercede for the servant. Usted se da cuenta que muchas historias del evangelio, Do you understand that many stories of the Gospels, la gente son sana no porque van a Jesús, people are healed not because they come to Jesus, sino porque alguien intercede por but ellos. because someone intercedes for them. Este siervo estaba tan enfermo This servant was so sick que no podía venir a Jesús. that he could not come to Jesus. Y el centurión envía para que Jesús venga a su casa. And the centurion sends for that man to come to his house. Esto es importante porque tú y yo también somos esas personas. That is important because you and I are those people. Alguien tiene que ponerse en la brecha para interceder por otra persona. Someone needs to stand in the way to intercede for those people. Yo no sé si tú conoces a alguien que está sumamente enfermo, I don't know if you know anybody who is extremely sick. alguien que no puede llegar hasta la iglesia, Someone who cannot come to this place, pero que necesita un milagro y necesita sanidad. but needs a miracle and needs healing. Tú y yo somos responsables de interceder por ellos ante el Padre para que haga un milagro. You and I are responsible to intercede before the Father for God to do a miracle.
Ahora vamos a ir un poquito más suave. Now let's go a little bit slower. Porque si no entendemos la relación que hay entre los centuriones y los soldados, no vamos a saber qué está pasando ahí en ese lugar. Because if we don't understand the relationship between the centurion and the soldiers, we won't understand what is truly happening here. Y también tenemos que conocer la relación entre los centuriones y los soldados y los judíos. And we also need to know the relationship between the centurions, the soldiers, and the Jews. Los centuriones romanos eran generalmente abusivos. The Roman centurions were truly abusive. Eran los enemigos de los judíos. They were the enemies of the Jews. De hecho, estaban ocupando el terreno de los judíos. Actually, they were occupying the land of the Jews. Y ahora Jesús está usando como ejemplo a los romanos. And now Jesus is using as an example the Romans. De hecho, en muchas ocasiones Jesús habló de que amáramos a los enemigos. Actually, on many occasions, Jesus spoke about how we need to love our enemies. Jesús dijo, si tu enemigo te da en la cara, ponle la otra cara. It says if your enemy hits you on your right side of your cheek, give him your other one as well. Los romanos eran abusivos The Romans were abusive, y le pegaban a los judíos. and they would hit the Jews. De hecho, Jesús dijo, si un soldado te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. If the word said, Jesus said, if a Roman soldier tells you to go with him 1 mile, go 2. Lo que ocurre es que los romanos tenían el derecho de exigirle a un judío que le ayudara a cargar su equipo. What happens is that a Roman had the ability and had the authority to tell a Jew to help them, Y tenía autoridad para hacerlo, que lo llevara 1 milla de distancia. and had the authority to tell him to go with them a mile. Ahora Jesús está mostrando para que puedan mostrar el amor a su enemigo. Now Jesus is showing them to show them that they have to have love for their enemy. Jesús le dice, ¿sabes? Cuando te pidan llevar 1 milla, Jesus said, you know, if they ask you to go a mile, ve con el 2. go with them 2. ¿Te imaginas lo que es un judío diciéndole a un romano, Can you believe what it is that a Jew telling a Roman, terminé mi milla, I finished my mile, pero por favor, but please, dame el privilegio de ir una 2ª milla contigo? give me the privilege of going a 2nd mile with you? ¿Sabes? Los judíos que escuchaban a Jesús You know, the Jews that heard Jesus decían, está loco. must have told him, you're crazy. Pero Jesús estaba mostrándole un principio importante. But Jesus was showing them an important principle, Era que había un amor sobrenatural en la vida de aquellos que le seguían, is that there was a supernatural love to those who followed him que les iba a capacitar para amar aún aquellos que eran difíciles con ellos. that was going to equip them to love those that it was difficult to love. ¿A quién se te hace difícil amar? Who is it difficult for you to love? ¿Cuál es el romano que te está maltratando? Who is the Roman that is mistreating ¿Será you? posible que hoy Dios te está diciendo, ve con él 1 milla extra? Could it be that the Roman is telling you to go an extra mile? Así eran los centuriones. Those were the centurions. Así eran los soldados romanos. Those were the soldiers, Roman soldiers. Sin embargo, este centurión era muy diferente a los centuriones y soldados romanos. However, this centurion was very different from the other Roman centurions and soldiers. Tenía un corazón generoso, He had a generous heart, sensible, sensible, amoroso. loving, Y la Biblia nos dice que tenía al siervo en su casa. and it said he had the servant in his house. Ahora, Now, quiero que te vea lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. I want us to look at what verse 4 and verse 5 say. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying, es digno de que le concedas esto. This man deserves to have you do this. Cuando ellos se acercan a Jesucristo When they come close to Jesus, y le piden que venga a sanar al siervo de este centurión, and they come to ask him to heal the servant of this centurion, dice, Jesús, él se merece que tú le hagas eso. and they say, Jesus, he deserves that you do this. Ahora, observe por qué se lo merecía. Now observe why he deserved En this, base a la opinión de ellos. in base of their opinion. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. For he loves our nation and has built us a synagogue. De alguna manera Dios había tocado el corazón de este centurión. In one way or another, God had touched the centurion's heart. Y en vez de oprimir al pueblo de Israel, And instead of oppressing the Israelites, los amaba. he loved them. Y no solamente los amaba, And he didn't just love them, sino que le construyó una sinagoga para que adoraran al Dios de Israel. but he constructed a synagogue for them to praise the King of Nazareth. Y sabe lo interesante de esto, And you know what's interesting about era que this? él, por ser gentil, Is that him, for being a Gentile, por ser un romano, for being a Roman, la ley judía no le permitía entrar a la sinagoga que él mismo
construyó, The Jewish law did not permit him to enter the very synagogue he constructed porque era contaminar la sinagoga. because it was to contaminate the synagogue. Pero muestra el corazón y el amor de este centurión romano. But it shows the heart and the love of this Roman centurion. Ahora, quiero que usted piense en esto. Now, I want you to think about this. Ellos dijeron que él es digno de que le concedas esto. Now, they said that he is worthy that you do this to him. Esto es parte de nuestro problema como cristianos. This is part of our problem as Christians, Es que a veces pensamos is that sometimes we think que somos that we are o que no or somos that we're not dignos de que Jesús nos sane. worthy for God to heal us. ¿Se acuerdan la semana anterior You know, last week cuando Naamán llevó oro y plata para que el profeta Eliseo lo sanara? when Naaman brought gold and silver for the prophet Elisha to heal him, Y el profeta Eliseo dijo, no voy a recibir nada de oro y plata. and the prophet said, no, I'm not going to receive anything of gold and silver. Pues aquí estos líderes judíos But here, these Jewish leaders están tratando de manipular a Jesús, are trying to manipulate Jesus, diciéndole a Jesús, este hombre sí es bueno, saying, Jesus, this man is really good. se está portando bien, He's behaving well. nos ha cuidado a nosotros, He has taken care of nos us. hizo una He sinagoga, made us a synagogue. por sus obras, By his él works, merece que le sanes a su siervo. he deserves that you heal his servant. Pero más adelante vamos a ver algo muy importante. But further on, we're going to see something very important. Jesús nunca habló de las obras de este centurión. Jesus never spoke about the works of the centurion. Las obras de este centurión no maravillaron a Jesús. The works of the centurion did not surprise Jesus. Lo que maravilló a Jesucristo era la fe que este centurión tenía. What was surprising to Jesus was the faith that the centurion man Y had. lo que trajo sanidad al siervo del centurión And what brought healing to the servant of the no eran centurion las buenas obras que hizo el centurión, was not the good works that the centurion man did, sino la humildad but the humility y la fe en la autoridad de Jesucristo. and the faith in the authority of Jesus Christ. Y a veces, hermano, nosotros estamos también diciendo, Señor, tengo la lista, he hecho 3 cosas malas y 5 cosas buenas. And sometimes we say, God, I've done 3 things that are good and 3 things that are bad. 3 cosas malas y 5 cosas buenas. 3 things that are bad and 5 good things. Creo que sí me merezco que me sanes. I think I do deserve that you heal me. Otras veces amanecemos por el lado izquierdo de la cama Sometimes we wake up on the left side of the bed y tenemos 3 cosas buenas y 5 cosas malas. and we have 3 good things and 5 bad things. Y ese día nuestra fe no está fuerte suficiente para que Jesús nos sane. And that day, our faith isn't great enough for Jesus to heal us. ¿Te das cuenta lo peligroso que eso es? Do you understand how dangerous that is? Dios quiere movernos de un sistema de obras a un sistema de fe. God wants us to move us from a system of works to a system of faith. Todos aceptamos la salvación por la fe, We all accept salvation by faith, pero queremos ganarnos la sanidad por las obras. but we want to gain healing by works. Pero la salvación y la sanidad ambos son por la fe en Jesucristo. But Aleluya. salvation and healing are both through faith in Jesus. Y Dios quiere quitar esa culpabilidad con la cual estás viviendo hoy And God wants to take away that culpability that you are living with today para que tú recibas paz en tu corazón. so that you receive peace. Por in eso your heart. celebramos la Santa Cena. That is why we celebrate La the whole sangre de communion. Jesucristo nos limpia de todo The pecado. blood of Jesus cleanses us of all sin. Pero es importante saber que Dios nos ama But it's important to know that God loves us a pesar de nuestros pecados, despite our sins, a pesar de nuestras debilidades. despite our weaknesses. No podemos ganarnos el favor de Dios para ser salvos, We cannot win the favor of God to be saved, ni tampoco vamos a ganarnos el favor de Dios para ser sanos, and we can also not gain the favor of God to be healed, porque todo es a través de la fe en Jesucristo. because it's all through faith in Jesus Christ. Ahora quiero resaltar algo que en otras ocasiones no he hecho. And I want to exalt something now that in other occasions I have not done so. Esta historia aparece tanto en Mateo This story appears also in Matthew, como en el libro de San Lucas. just as it is in the book of Luke. Y parece al lector normal And it seems as the regular lecture como que la historia se contradicen. that the stories may contradict themselves. En el libro de Mateo dice que el mismo centurión vino donde Jesús. And in the book of Matthew it says that the very servant, the very centurion came to Jesus. Pero en el libro de Lucas dice que él envió unos siervos judíos. And in the book of Luke it says he sent elders, Jewish elders. Pero la verdad que no se contradice. But in the truth, in reality, it's not contradicting Lo itself. que pasa es que Mateo toma la historia de Jesús What's happening is that Matthew takes the story of Jesus, en el momento en el cual llega el centurión frente a Jesucristo. the moment in which the centurion man comes in front of Jesus.
El centurión romano había mandado una delegación de judíos para que sanara a su siervo. The Roman centurion has sent a delegation of Jews for him. Y Jesús le dijo, voy a sanarlo. And Jesus said, I'm going to heal them. Pero como usted sabe, cuando Jesús caminaba por Capernaum, As you know, when Jesus was walking through Capernaum, Jesús no avanzaba mucho, Jesus did not advance very porque a much. menudo lo detenían para que sanara a otras personas. Because very often they would detain him to heal other people. Y parece que uno de los judíos regresó al centurión para decirle, Jesús ya viene. And on one occasion, it might have been that one of the servants came to him and told him, Jesus is coming. Pero el centurión dijo, no, But the centurion person said, no, no soy digno de que entre a mi casa. I'm not worthy for him to come into my house. No quiero que Jesús se contamine porque yo soy un gentil. I do not want Jesus to be contaminated because I am a Gentile. Dice la palabra que envió a otros amigos suyos donde Jesús nuevamente. And the word says that he sent some of his other friends to Jesus once again. Y le dijeron a Jesús, Jesús, simplemente di la palabra para que mi siervo sea sano. And they said to Jesus, simply say the word so my servant can be healed. Pero parece que ellos también se tardaron. But it seems that they also delayed. Y el centurión lo que decidió hacer And what the centurion decided to do fue él mismo correr a donde Jesús. was for him to go to Jesus. Y ahí donde Mateo toma la historia. And there's where Matthew takes the A story. diferencia de Lucas que te da más detalles. And the difference of Luke, which gives you more detail. Entonces no hay una contradicción, So there is no contradiction, sino que cada uno comienza la historia en un punto diferente. but that every single one starts the story at a different point. Ahora veamos lo que dice el versículo 6 de Lucas capítulo 7. Now let's look at what Luke chapter 7 verse 6 has to say. Dice, y Jesús fue con ellos, Then Jesus went with them. pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, And when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Esa frase es una frase muy importante. That phrase is a very important phrase. El centurión dice, no vengas a mi casa, The centurion man said, don't come to my house, porque no soy digno de que vengas a mi casa. because I am not worthy for you to come to my house. ¿De dónde es que el centurión saca de que él no era digno de llegar, de que Jesús llegara a su casa? Where did the centurion man get this, that he was not worthy for Jesus to come into his house? La misma ley judía lo enseñaba. The very Jewish law taught this. Creo que para entender esto, I think to understand this, tenemos que ir a la historia de otro centurión romano. we have to go to the story of another Roman centurion. Cuando Dios tiene que tratar con Pedro para que vaya a casa de un centurión romano. When God has to work with Peter to go to a Roman centurion's house. Se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 28. It's found in Acts chapter 10, verse 28. Dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Pedro está todavía entendiendo, Peter is still understanding, luchando con una creencia judía, battling with a Jewish belief donde no podían juntarse con los gentiles that they could not associate with the Gentiles porque iban a ser contaminados espiritualmente. because they were going to become spiritually Y contaminated. Dios permite que Pedro tenga una visión And God allows Peter to have a vision con animales inmundos. with wild animals. Y de estos animales, And these animals, la Biblia dice que Jesús le dijo, Pedro, come. and it says that Jesus said, Peter, eat. Y Pedro dijo, jamás, son animales And inmundos. Peter said, never, they're wild animals. Y lo que Dios está tratando de enseñarle a ellos And what God is trying to teach them era que Dios no iba a hacer acepción de personas. is that God was not going to make exceptions to people. Había una ley que decía que no debían juntarse. There was a law that said that they shouldn't be associated with Y them. Dios trata con Pedro y le hace entender And God deals with Peter and helps him understand de que él no podía llamar a nada que fuera impuro. that he could not call anyone impure or unclean. Esto es importantísimo This is extremely important porque a menudo nosotros hacemos nuestra propia mente y llamamos a ciertas personas impuras. because on many occasions we make our own mindset and we call a lot of other people impure. Decimos que son indignos. We say that they're unworthy.
Y nos olvidamos que todos somos indignos. And we forget that we are all unworthy. Y que todos éramos impuros. And that we are all impure. Y que ahora somos dignos porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. But we are now worthy because the blood of Jesus has made us that way. No se trata de ti. It is not about you. Se trata de lo que Jesucristo ha hecho por ti. It's about what Jesus has done for you. ¿Te acuerdas la historia de Jesús cuando estaba montándonos en el burro? Do you remember the story of Jesus when he was on the donkey? Algunos se sacaron una canción que la Biblia no dice esto. Some can take out a song that the Bible doesn't talk about this. Dice, burro, no te equivoques. It says, donkey, don't mistake yourself. El importante era el maestro que iba encima del burro. The important one was the master who was on top of the donkey. Y aquí lo importante no somos tú y yo. And now here, the important ones are not you and I. Ay, pastor, me dijo burro. Oh, pastor, you told me donkey. No, yo estoy hablando de una historia en la Biblia, no de ti. No, I'm talking about a story in the Bible, not you. Pero si somos honestos, a veces nos creemos más importantes que el mismo Señor. But if we are honest, sometimes we think of ourselves more important than our very Lord. El importante es Jesucristo. The important one is Jesus El justo es Christ. Jesucristo. The just one is Jesus El Christ. santo es Jesucristo. The holy one is Jesus El que pagó el Christ. precio es The one who Jesucristo. paid the price is Y Jesus. cuando te acercas por tu fe a Cristo Jesús, And when you come close with faith to Jesus, Jesús obra a tu favor. Jesus works in your favor. No venga por tus méritos. Don't come by your own merit. Ven por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Go by the merits of Jesus Christ, the Son of God. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Give a mighty clap to Jesus Christ. Era en contra de la ley judía comer con los gentiles. It was against the Jewish law to eat with the Gentiles. Pero Dios le muestra a Pedro que no podía llamar a nada impuro. But God shows Peter he cannot call anyone impure. El versículo 34 y 35 del ese mismo capítulo, Hechos 10. In the same book of Acts, chapter 10, verses 34 and 35. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, Then Peter opened his mouth and said, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, In truth, I perceive that God shows no partiality, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Dios no hace acepción de personas. God does not make exceptions to people. Nosotros a veces hacemos acepción de personas. Sometimes we make exceptions of people. Rechazamos ciertas culturas. We reject certain cultures. Rechazamos ciertas razas. We reject certain races. Rechazamos ciertas clases sociales. We reject certain social classes. Rechazamos ciertas personas con ciertas enfermedades. We reject certain people with certain sicknesses. Pero Dios no hace eso. But God does not do that. La ley le prohibía que tocaran a los leprosos. The law prohibited for them to touch the lepers. Pero Jesús en algunas ocasiones tocó a los leprosos y los sanó. But Jesus on those occasions would touch the lepers and they would be healed. Jesús estaba dispuesto que lo llamaran inmundo Jesus was willing for him to call him unclean para que otros pudieran ser sanos. for others to be healed. Para que otros pudieran ser declarados limpios. For others to be declared clean. Y si Jesús tiene esa disposición, And if Jesus has that tú y disposition, yo tenemos que tener esa misma disposición you and I must have that same disposition. de amar a los no amados, To love those who are not loved. de servir a los no To servibles. serve those who are not served. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. That is what Jesus wants us to do. Dios no quiere que haya acepción de personas. Jesus doesn't want us to make exceptions of people. Ahora, versículos 8 y 9 de Hechos capítulo 15 Now verses 8 and 9 of Acts chapter 15 nos muestra qué es lo que nos hace acepto ante el Dios Padre. shows us what makes us acceptable before God the Father. Hechos 15:8 dice, Acts 15:8 says, Dios que conoce el corazón humano. God who knows the heart, Dios que conoce el corazón humano. God who knows the human heart. ¿Qué es lo que Dios mira? What is it that God looks at? ¿La raza? Race? ¿El estatus social? Your social status? ¿El color de la piel? The color of your skin? No, Dios mira el corazón. No, God looks at the heart. Dice, Dios que conoce el corazón humano God who knows the human heart mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them just as he did to us.
Eso habla de cuando Pedro fue a casa de Cornelio. That is when Peter came to the house of Cornelius. No solamente ellos fueron salvos, They weren't just saved, sino la palabra dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. but the word declares that they were baptized with the Holy Spirit. Dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. And he did not discriminate between us and them, Purificó sus corazones por la fe. for he purified their hearts by faith. ¿Cómo fue que ellos fueron purificados? How were they purified? ¿Cómo fueron hechos aceptos? How were they made accepted? ¿Por las buenas obras? By the good works? Sino, no, No, por la fe. by faith. Los judíos se acercaron a Jesús The Jews came close to Jesus, y le dijeron, Él es digno, and they said, he is worthy. se lo merece. He deserves it. Ha sido bueno con los He's israelitas. been good with the Israelites, Hizo buenas obras. and he did great works. Construyó una sinagoga. He created a synagogue. Pero eso no es lo que purifica el corazón. But that is not what purifies the heart. Lo que llamó la atención de Jesús no fueron las obras de este centurión, What caught Jesus' attention was not the works that the centurion man did, sino la humildad y la actitud de su corazón. but the humility and attitude of his heart. Dios viene a purificar los corazones que tienen fe. God comes to purify the hearts of those who have faith. Es importante saber que no somos salvos ni sanos por las obras. It is important to know that we are not healed or saved by our works. Pablo escribió en la carta a Tito. God he wrote this book to Titus. Pablo escribió en su carta a Tito, Paul wrote in his letter to Titus, capítulo 3, versículo 4. chapter 3, verse 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. O sea, que cuando somos salvos, no somos salvos por las obras que hacemos de justicia, In other words, when we're not saved by the works that we do through justice, sino por la pura misericordia de Dios. but by the pure mercy of God. Y Dios iba a sanar a este siervo de este centurión. And God was going to heal this servant of this centurion. No era por las buenas obras que hizo, It wasn't by the good works that he did, sino por la misericordia de Dios, but by the mercy of por God, el amor de Dios. by the love of God. Ahora, algo que yo quiero que entendamos. Now, one thing that I want us to understand, De hecho, creo que esto es lo más importante del mensaje. and I actually believe this is the most important thing of the message, Es lo que voy a compartir con ustedes ahora. is what I'm going to share right now. Lucas 7, versículos 7 y 8. Luke chapter 7, verses 7 and 8. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you. Ahora, escuche las palabras del centurión. Now, listen to the words of the centurion. Pero di la palabra y mi siervo será sano. But say the word, and my servant will be healed. Esto es una fe hermosa. This is a great faith. Mucha gente quería que Jesús tocara los enfermos para sanarlos. Many people wanted Jesus to touch the sick for them to be healed. Mucha gente venía a tocar a Jesús para poder ser sano. Many people came to touch Jesus for them to be healed. Pero Dios honra la fe de este centurión But God honors the faith of the centurion porque Él está diciendo simplemente di la palabra y mi siervo será sano. because he's telling him simply, say the word and my servant will be healed. Ahora, miren por qué él podía decir eso. Now listen to why he could say this. Él dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me. Cuando él dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad, And when he says I'm a man placed under authority, había unos comandantes y generales romanos por encima de él. there were some Roman commanders and generals above him. Él era un centurión. He was a centurion. Él tenía cerca de 100 personas a su cargo. He had roughly 100 people in charge of him. Pero habían unos generales por encima de él But there were some generals who are above him. que estaban comandando a miles de personas. They were commanding millions of people. Entonces él muestra un sometimiento a su autoridad superior, So he understands a submission under his authority. pero también sabe que él como centurión tiene autoridad sobre otros. But he knows that him as a centurion has authority over others. Él añade el versículo 8 y dice, And he adds in verse 8 and says, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad For I also am a man placed under authority y tengo soldados bajo mis órdenes and have soldiers under me. y digo
digo a este, ve y va. And I say to one, go, and he goes. Y al otro, ven y viene. And to another, come, and he comes. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. And to my servant, do this, and he does it. Él tenía soldados bajo sus órdenes. He had soldiers under his authority. Ahora quiero por favor que entienda esto. Now I want you to understand this. Jesucristo es el rey, Jesus Christ is king, no solamente rey, not just king, rey de reyes. king of kings. Cantamos Él es el rey. We sang he is king. Cuando dice el rey, When it says the king, se refiere al rey, it refers to the king. porque hay otros reyes. Because there's other kings. Pero a mí me gusta la frase rey de reyes, But I love the phrase king of kings. porque lo pone en contexto. Because he puts it into context. El centurión romano sabía esto, The Roman centurion understood this. que el emperador romano That the Roman emperor era la autoridad. was the authority. Y él se estaba moviendo no bajo su autoridad, And he was not moving under his authority, sino bajo la autoridad del general romano, but del, under the authority of the Roman general, del emperador romano. of the Roman emperor. Por eso cuando él daba una orden, So that's why when he was given an order, los soldados de él sabían his soldiers knew que él tenía autoridad that he del had emperador authority romano. of a Roman emperor. Y por eso todos ellos obedecían lo que decía el centurión. That's why everybody obeyed what the Roman centurion said. Es importante que tú y yo entendamos algo, It's important that you and I understand que something. cuando oramos en el nombre de Jesucristo, That when we pray in the name of Jesus, estamos declarando que Él es nuestro superior. we are declaring that he is our Él superior. es el Señor de señores. He is our King of kings, Él es el Rey de reyes. King of kings, Lord of Y hay lords. autoridad y poder en el nombre de Jesús. And he has authority and power in the name of Jesus. Por eso es que la enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesucristo. That is why sickness must flee in the name of Jesus. Por eso es que los demonios tienen que irse en el nombre de Jesucristo. That is why demons must leave in the name of Jesus. Cuando aquella mujer cananea When that Canaanite woman se acercó a Jesús, came to Jesus, Jesús le dijo, sabes, tu hija va a poder ser sana. Jesus said, you know, your daughter is going to be healed. ¿Por qué? Porque había un entendimiento de la autoridad de Jesús. Why? Because there was an understanding of the authority of Y Jesus. Jesús dio la palabra y la sanidad fue inmediata. And Jesus gave the word and the healing was immediate. Hay algo sobrenatural cuando entendemos la autoridad de Jesucristo. There's something supernatural when we have the understanding of the power and authority of God. El centurión Jesus. entendía la autoridad de Jesucristo. The centurion man understood the authority of Jesus. Me dijo, no es necesario que vengas a mi casa. It's not necessary for you to come to my house, he said. Simplemente di la palabra Simply say the word, y mi siervo será sano. and my servant will be En healed. otras palabras, él conocía lo que era la autoridad. In other words, he understood what was authority. Él sabía que Jesús tenía autoridad He understood that Jesus had authority, no solamente sobre demonios, principados, not only over principalities and demons, sino también sobre toda enfermedad en la faz de la but tierra. over every sickness on the face of the earth. Y por eso él decía, di la And palabra. that's why he says, say the word. Cada vez que Dios habla, Every time that God speaks, algo sucede. something happens. Dios dijo, sea la luz, Say, let there be light, y fue la luz. and there was light. Dios separó la luz de las tinieblas, God separated the night from y day, ocurrió exactamente eso. and exactly that occurred. Dios ordenó que las cosas sucedieran, God occurred for things to occur, y las cosas sucedían. and things happened. Pero tú y yo tenemos que entender esa verdad. But you and I have to understand that reality. Hay poder en el nombre de Jesucristo. There's power in the name of Jesus. Y por eso tenemos que comenzar a declarar las cosas que no son como si fueran. And that's why we have to declare the things that are not as if they are. Si declaras derrota, If you declare defeat, tendrás derrota. you will have defeat. Si declaras muerte, If you declare death, tendrás muerte. you will have death. Si declaras salud, If you declare health, tendrás salud. you will have health. Si declaras prosperidad, If you declare prosperity, tendrás prosperidad. you will have prosperity. Dios tiene poder para hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. God has the power and to do what he has promised. Pero Dios no va a manifestar su poder sobrenatural But God is not going to manifest his supernatural power a menos que entendamos la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. unless we understand the authority that is in the name of Jesus. En una ocasión vinieron a echar fuera unos demonios. On one occasion, they came to try and flee some demons. Y la palabra dice que ellos le dijeron, And the word says that they said to him, los demonios le dijeron a estos hombres, the demons told these men, a Pablo conocemos and we know Paul y a Jesús. and Jesus, ¿Y ustedes quiénes son? and you guys, who are you? Y le cayeron encima And they fell on top of y them, los desnudaron. and they completely put them naked. En otras palabras, los dejaron en vergüenza. In other words, they left them in shame. Porque no podemos usar el nombre de Jesucristo Why? Because we cannot use the name of Jesus separados de Jesús. separated from Jesus.
Jesús es el pámpano, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Jesus is the vine and we are the branches. Si estamos separados de ese pámpano, no vamos a poder dar fruto. If we are separated from the vine, we will never be able to give fruit. Pero cuando estamos conectados a ese pámpano, But when we are connected to the vine, tenemos la misma autoridad que viene de ese pámpano. we have the same authority that Podemos flows from that producir los vine. mismos frutos que produce ese pámpano. We can produce the same fruits that is in Porque that vine. estamos conectados a Jesucristo. Because we are connected to Jesus Jesús dijo, Christ. separados de mí, nada podéis hacer. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Y por eso tenemos que entender y reconocer la autoridad de Jesucristo. And that is why we must understand and recognize the authority of Jesus. Cuando ves algo que está mal, When you see something that is bad, que es contrario a la palabra de Dios, that is contrary to the word of God, busca lo que Dios dice look at what God says y di lo que Dios dice. and say what God No te says. enfoques en las circunstancias. Do not focus on the No mire circumstance. cuán adversas son las circunstancias. Don't look at how adverse the No circumstances escuche lo que el may be. médico te está diciendo. Don't look at, understand what the medic is saying to you. Busca lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Look for what God has already said in His Busca la word. promesa del Señor en su The palabra. promises that He has Y in His word. reclama y declara la promesa del Señor. And reclaim and declare the promises of God. Este centurión sabía This centurion knew que había poder en el nombre de Jesucristo. that there was power in the name of Había Jesus. autoridad en Jesucristo That porque there Él era el Rey de Reyes y Señor de That señores. there was authority in the name of Jesus because He was the King of Kings and Lord of Lords. ¿Habrá alguien aquí que tenga la fe del centurión? Is there anyone here who has the faith of a centurion? Alguien que esté dispuesto a interceder por otro. Someone who is willing to intercede for others. Dios está buscando God is looking a alguien que tenga realmente esa fe. for someone who truly has that faith. No solamente Jesús tenía autoridad, Not only Jesus had authority, sino que Jesús nos ha delegado la autoridad. but Jesus has delegated onto us that same Si authority. usted no estaba aquí las últimas semanas, If you're not here the past few weeks, le exhorto que vaya a la página de la iglesia I motivate you to go to the webpage of our y church escuche los mensajes anteriores. and listen to our previous messages. Si no me equivoco, en el mensaje número 3 I believe, if I'm not mistaken, on message number 3, hablé de cómo Dios nos ha delegado autoridad. I spoke on how God has released and delegated authority. Jesús tenía autoridad, Jesus had authority. se la delegó a los 12 He apóstoles. gave it to the 12 disciples. También dice la palabra que le dio autoridad a otros 70 que no eran And he apóstoles. said he gave those same authority to other 70 who were not apostles. Eran simplemente discípulos de Jesús. They were simply disciples of Jesus. La Biblia declara que también Felipe y Andrés también eran discípulos. The word declares that Philip and Andrew were also disciples. Perdón, Felipe y Esteban. Actually, Philip and Stephen. Y ellos hicieron muchos prodigios y milagros And they did a lot of prodigies and miracles en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Y Christ. tú y yo también tenemos autoridad. And you and I also have authority. Mire lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 13, versículo 34. Listen to what the Bible says in Mark chapter 13, verse 34. Jesús está narrando una parábola, Jesus is narrating a parable del reino, of the kingdom, una parábola que tiene que ver con la autoridad. a parable that has to do with authority. Y él dice estas palabras, And he says these words, Marcos 13, 34. Mark 13, 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó a su casa It is like a man going to a far country y dio autoridad a sus siervos who left his house and gave authority to his servants, y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. ¿Será que Jesús se ha ido lejos? Could it be that Jesus has gone Él dijo, far? me voy a preparar un lugar para vosotros, He said, I'm going to prepare a place for you, pero vendré otra vez a buscarlos. but I will come once again to find you. Pero cuando se fue, But when he left, dice, dio autoridad a sus it siervos. says he gave authority to his servants. Tú y yo tenemos autoridad You and I have authority si somos siervos de if we Jesucristo. are servants of Jesus Christ. ¿Habrá algún siervo de Jesucristo en la casa? Is there any servant of Jesus Christ in the Entonces Dios house? te ha dado autoridad. Then Jesus has given you authority. Tienes que entender esa verdad. You have to understand that truth. Porque si te mueves en tus fuerzas, Because if you move in your strength, si te mueves en base a tu propia fe, if you move in base of your own faith, en base a tus propias obras, in regards to your own works, no vas a tener ninguna autoridad. you will have no authority. Tienes que moverte bajo la autoridad delegada por Jesucristo. You have to move under the delegated authority of Jesus Christ. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, When Jesus was going to ascend into heaven, después de morir y resucitar, after dying and resurrecting, después de manifestarse por 40 días como el Cristo resucitado, after manifesting himself as in 40 days as Jesus Christ resurrected,
En Mateo 28, versículo 18 y 19 dice, In Matthew chapter 28, verses 18 and 19 say, Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Por tanto, vayan Therefore, go y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. En otras palabras, Jesús está diciendo, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. In other words, what Jesus is saying, I have all authority in heaven and on earth. Entonces asegúrate So be assured que cuando te mueves por toda la tierra, that when you move throughout the entire earth, vas bajo mi autoridad, you're going under my authority, bajo mi cobertura, under my covering, bajo mi nombre. under my name. Cuando vas a tu trabajo, ¿bajo qué autoridad vas? When you're going to your work, under what authority are you going into it? Cuando vas a visitar a un amigo, ¿bajo qué autoridad vas? When you're going to visit a friend, under what authority are you moving? No podemos quitarnos la autoridad como una chaqueta. We cannot take off our authority like a jacket. Tenemos que cargar la autoridad con nosotros a cualquier lugar que vamos. We have to carry that authority with us anywhere we go. Porque no sabemos cuándo vamos a encontrar a un enfermo. Because we don't know when we're going to encounter a sick person. Cuándo vamos a encontrar un endemoniado. When we're going to encounter someone who is demon possessed. Tenemos que tener la autoridad de Jesucristo con nosotros. We have to have the authority of Jesus Y Christ with ejercer la us. autoridad en el nombre de Jesucristo. And Aleluya. exercise that authority in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. There's power in the name of Jesus of Nazareth. Este hombre tenía una fe que maravilló a Jesús. This man had a faith that was a wonder to Jesus. Pocas veces la Biblia dice que Jesús se quedó maravillado. Few times that Jesus said he was surprised by this faith. Pero la palabra nos enseña que Jesús quedó maravillado con la fe de este hombre. But the word declares that he was marveled by the faith of Cuando this man. Jesús escuchó las palabras del centurión, When Jesus heard the words of this man, que le dijo simplemente di la palabra y será hecho. he says, simply say the word and it will be done. Dice la palabra que Jesús quedó maravillado. It says Jesus was marveled. Lucas 7:9 dice, Luke chapter 7 verse 9 says, al oír esto Jesús se maravilló de él when Jesus heard these things, he marveled at him y volviéndose dijo a la gente que le seguía, and turned around and said to the crowd that followed him, os digo que no he hallado tanta fe ni aún en Israel. I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Jesús dice, nunca he hallado tanta fe. Jesus said, I've never seen such great faith. En otras palabras, Jesús estaba buscando fe. In other words, Jesus was finding faith. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible ver sanidades y milagros. Without faith, it is impossible to see healings and miracles. Este era un gentil. This was a Gentile. Los judíos no creían en Jesús, muchos de ellos. The Jews didn't believe in Jesus, many of them. Pero este gentil, But this este Gentile, romano, this Roman, no solamente creyó en Jesús, not only believed in Jesus, sino que entendió la autoridad que Jesucristo tenía. but understood the authority that Jesus Christ had. Y Jesús está maravillado And Jesus is marveled porque él entendía que Jesús no tenía que tocarlo para que fuera sano. because he understood that Jesus didn't need to touch him for him to be healed. Jesús podía hablar y ocurría lo que Jesús decía. Jesus could talk and speak and it would occur. Y eso es lo que él quiere que tú y yo entendamos. And that is what he wants you and I to understand. Jesús está buscando fe. Jesus is looking for faith. Cuando venga a tu vida, hallará esa fe. When it comes to your life, to exercise that faith. Cuando tú estés frente a alguien que está enfermo, hallará Jesús esa fe. When you are in front of someone who is sick, are you going to do that with that faith? Escucha claro. Listen carefully. La sanidad de este siervo del centurión The healing of this man, of this centurion servant, no dependía de la fe del enfermo. did not depend on the faith of the sick. Por lo menos la Biblia no lo dice. At least the Bible doesn't say it. Es posible que el centurión le haya hablado al siervo de Jesús. It's possible that the centurion man spoke of Jesus. No sabemos si el siervo era romano o si era un judío. We don't know if this servant was Roman or Jewish. Lo que sí sabemos que la Biblia afirma What we do know is that the Bible affirms, que por la fe del centurión aquel siervo fue sano. but by the faith of the centurion, that servant was healed. Tu fe puede activar, hermano, la sanidad de alguien. Your faith can activate the healing of someone else. ¿Cómo está tu fe? How is your faith? ¿En quién estás creyendo? And who are you ¿En believing? quién estás poniendo tu confianza? What are you putting your confidence in? El ya fallecido pastor de Inglaterra, F.B. Mayer,
the once deceased F.B. Mayer, a pastor in England, Él murió en el 1929. who died in 1929. Él dijo esta frase sumamente importante. He said this very important phrase. Dijo, la incredulidad pone nuestras circunstancias entre nosotros y Dios. Unbelief puts our circumstances between us and God. La fe pone a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias. Faith puts God between us and our Dios circumstances. está diciendo, remueve la incredulidad. Jesus is saying, remove unbelief. No puedo operar cuando hay incredulidad. I cannot move and work when there is unbelief. Cuando hay una circunstancia adversa, When there's an adverse circumstance, pon la fe en el medio. put faith in the middle. Porque la fe mueve el corazón de Dios. Because the faith moves the heart of Sin God. fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please El que God. se acerca a Dios tiene que creer que Él existe The one who believes in God needs to know that He exists y que Él galardona a aquellos que lo buscan. and that He governs those who look for Him. Cuando buscas a Dios en fe, When you look for God in cuando faith, crees a Dios en fe, when you believe God in cuando faith, declaras la promesa de Dios en when you fe, declare God's promises in faith, vas a comenzar a ver el poder sobrenatural de Dios manifestado. you're going to be able to see the supernatural hand of God be manifested. Observa lo que dice Mateo 8:13. Listen to what Matthew chapter 8 verse 13 says. Entonces Jesús le dijo al centurión, Then Jesus said to the centurion, ve y como creíste te sea hecho. go your way, and as you have believed, so let it be done for you. Él estaba pidiendo por él, He was coming for him? ¿verdad que no? No. Él estaba pidiendo por un siervo que no estaba con él en ese momento. He was asking for a servant that was not with him at that moment. Pero él tenía fe de que Jesucristo podía sanar a su siervo en la casa. But he had faith that Jesus Christ could heal the man that was in his house. Y cuando él se acerca a Jesús, And when he gets close to Jesus, Jesús le dice, ve y como creíste te sea hecho. Jesus says, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. O sea que depende como nosotros creamos, es como Dios va a hacer. So it believes how we believe and how God is going to act. ¿Qué es lo que crees? What is it that you believe? Dios quiere hacer muchas más cosas en ti God wants to do so many more things in you y a través de ti, and through you, pero tienes que creer. but you have to believe. Porque si no, no vas a permitir que Dios obre a tu favor. Because if not, you're not going to allow Jesus to move in your favor. Dice la palabra que cuando él se fue en fe, It says that when he left in faith, su criado fue sanado en aquella misma hora. his servant was healed in that very moment. En otras palabras, tu fe en Jesús puede traer sanidad a otros. In other words, your faith in Jesus can bring healing to others. En mi segundo año de mi pastorado, In my second year of being a pastor, recuerdo que tuve una experiencia casi similar a la que tuvo Jesús con este centurión. I remember I had an experience almost identical to this one that the centurion man had. Llegó una madre a nuestra iglesia. A mother came to our church. Su hijo estaba hospitalizado en una coma inducida. His son was hospitalized in a coma. Tenía cerca de 11 años He was close to 11 years old. y le habían inducido la coma And they had induced the coma porque estaba muy mal de salud. because he was very bad in his Y para health. evitar que se hiciera más daño, And to avoid any more damage being done unto indujeron la him, coma. they induced the coma. Y recuerdo que era un miércoles. And I remember it was a Wednesday. Y estábamos una noche de oración y de estudio bíblico. And we were in a night of prayer and Bible study. Y esta mujer llega con un miembro de nuestra iglesia. And this woman comes with a member of our church. No hablaba nada de español She didn't speak a lick of Spanish y muy poquito inglés. and very little English. Y recuerdo que ella vino y se tiró en medio del servicio y nos interrumpió. And I remember she threw herself onto the floor and interrupted us. Y se hincó de rodillas junto con nuestra hermana Elvia. And she laid down on her knees along with our sister Elvia. Y cuando yo vi lo que sucedió, detuve la enseñanza And when I saw that what was happening, I stopped the teaching. y le pregunté qué sucede. And I asked them, what is wrong? Y dice, mi hijo está con leucemia My son is with leukemia. y le están dando simplemente muy poco tiempo de vida. And they're giving him very little to live. Pero quiero que Dios lo sane. But I want God to heal him. El niño no estaba allí. The son was not there. Quien estaba intercediendo era su madre. Who was interceding was his mother. Su hijo ni estaba ni consciente. Her son was not even conscious. Estaba en coma. He was in a coma. Sin embargo, la madre vino a interceder por él. However, the mother came to intercede for him. Y nosotros le dijimos de este caso de lo que Jesús hizo. And we told her about this case of what Jesus did. Y le dijimos, si tú crees And we said, if you believe que Jesucristo puede hacerlo, that Jesus can do it, Jesús lo hace. Jesus will do it. Y déjeme decir, oramos como iglesia And let me tell you, we prayed as a church, y no pasaron ni 30 segundos and not even 30 seconds que el passed teléfono celular de la hermana Elvia sonó. that the
cell phone of our sister Elvia sounded, y ella contestó el teléfono. and she answered the phone. Era el esposo de Elvia, It was the husband of que Elvia estaba con este adolescente en el hospital. who was with this adolescent in the Y le dijo, no hospital vas a creer lo que sucedió. and said, "You're not going to believe what happened." Este muchacho de repente, estando en coma, This man, suddenly being in a coma, se levantó, se sentó y comenzó a hablarme. woke up, sat up, and started talking Los to me. doctores están como The locos. doctors are going crazy. Nadie se explica qué está pasando. No one can explain what is happening. Déjame decirte lo que pasó. Let me tell you what El happened. nombre de Jesucristo, The name of Jesus la autoridad Christ, de the Jesucristo authority of Jesus había sido Christ declarada sobre aquel have been niño. declared over that child. Y aquella leucemia desapareció. And that leukemia disappeared. Aquella coma inducida That desapareció. induced coma disappeared. Y Dios hizo un milagro sobrenatural sobre aquella criatura. And Jesus did miracles over that creation. Ahora déjame decirte algo. But let me tell you something. Eso fue miércoles. That was Wednesday. El domingo en la iglesia Sunday at church, llega esta madre. this mother comes. No sabía yo que estaba ahí. I didn't know she was there. Después que yo predico el mensaje After I preached the message y hablo de Jesucristo and I heard her speak of y hago el Jesus, llamado, I make the call. ella corre con su hijo al altar She comes with her son y se to the tiran de altar rodillas. and goes on her knees. Quiero servir a ese Jesús, I want to serve that a ese Jesus. Jesús que sanó a mi hijo. That Jesus who saved my son. Esta mujer This woman era musulmana, was a Muslim. había sido criado bajo la fe islámica, She was raised under the Muslim faith. pero la fe islámica no pudo hacer nada por ella. But the Islamic faith could not do Oh, anything pero for había her. uno que es el rey de reyes But y there's one who señor is de the King of señores. Kings, Lord of Lords. Hay uno que tiene toda autoridad The en one el who has cielo all y en la authority tierra. in heaven and on earth. Y en el nombre de Jesucristo, And in the name of Jesus, su milagro fue hecho his miracle was done y su vida fue salva. and his life was healed. Déjame decirte, Dios puede hacer lo mismo contigo Let si me tú tell you, crees. Jesus can do the same thing with you if you En Juan believe. 14, versículo 12 y 13, Jesús dijo, In John chapter 14, verse 12 and 13, he says, de cierto os digo, "Most assuredly I say to you, el que en mí cree, he who believes in me." habrá alguien que cree en Jesucristo, Is there anyone who believes in Jesus? habrá alguien que ha creído en Jesús como Señor, Is there anyone who believes as Jesus as Savior? como Salvador, As Savior, como Señor de señores, as Lord of Lords, como Rey de as reyes. King of Kings. Entonces Jesús te está hablando a ti. Then Jesus is speaking to De you. cierto os digo, Most assuredly I say to you, el que en mí cree, he who believes in las me, obras que yo hago, él las hará también. the works that I do, he will do also. Oh, y aún mayores hará, dice la palabra, And greater works, porque yo voy al Padre. because I go to the Father. Y aquí está lo importante. And this is what's important. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, And whatever you ask in my name, that I will do, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. that the Father may be glorified in the Son. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo, Él lo va a hacer. Everything you ask for in the name of Jesus, he will do it. Esa es la promesa de Dios. That is the promise of God. Si tú le crees a Dios, If you believe in God, si tú tienes la fe que tenía el centurión, if you have the faith that the centurion man Dios va a had, obrar a tu favor. God is going to move in your favor. Ponte de pie conmigo, Stand to your feet with me. porque ahora vamos a aplicar lo que el Señor nos está diciendo. Because now we're going to apply what Jesus has been Y si tú telling no estás us. viendo por esta transmisión en vivo, And if you're seeing us through this live transmission, es importante que estés atento, it's important that you are attentive, porque Dios está por hacer un milagro en tu vida. because Jesus is getting ready to do a miracle in your Dios va a life. hacer un milagro en tu vida. God is going to do a miracle in your life. Y si tú y yo tenemos fe en este lugar, And if you and I have faith in this place, vamos a poder hacer lo que aquel centurión hizo. we'll be able to do what that centurion man did. Vamos a pedirle a Jesús que Jesús diga su palabra. We're going to ask Jesus to do his word and say his word. Y vamos a unirnos en la fe con Jesús. And we're going to unite ourselves in the faith of Jesus. Vamos a alinear lo que la Biblia dice con nuestra acción. We're going to align what the Bible says and what Jesus says with our actions. Y vamos a enviar el nombre de Jesucristo. And we're going to send for Jesus. Vamos a enviar el nombre de Jesucristo We're going to send the name of Jesus a donde quiera que hay un enfermo. wherever there's a sick person. ¿Cuánto cree que Jesús todavía hace sanidades? I believe that Jesus Que still Jesús does hace miracles. milagro. He still does miracles. Antes de participar de eso, Before participating in that, quiero decirte que el mayor regalo que este centurión recibió I want you to tell you that the greatest gift that this centurion man received fue la salvación de su alma. was the salvation of his soul, Fue reconocer que Jesús era el Rey de Reyes, was to recognize that Jesus was the King of Kings, el Señor de señores. the Lord of Lords. Yo lo sé porque Él lo dijo claramente. I know because he said it clearly.
Yo tengo autoridad, I have authority. envío y sucede. I send and it happens. Por eso dijo Jesús, di la palabra y será hecho. That's why he said, Jesus, say the word and it shall be done. Él reconoció que Jesús era el Rey de Reyes, He recognized that Jesus was the King of el Kings, Señor de Señores, the Lord of Lords, el Mesías del cual hablaba el pueblo de the Israel. Messiah in which the Israelites were talking about. Y quiero decirte que eso es lo más importante para ti. And I want to tell you that that is the most important thing for Porque si you. recibes una sanidad de parte de Because Jesús, if you receive a healing in part of Jesus, pero no recibes el perdón de tus pecados, but you don't receive the forgiveness of your sins, no has recibido el regalo más importante, you have not received the most important gift, la vida eterna. eternal life. Así que quiero la iglesia de Dios clamando a Dios. So I want the church of Christ clamoring. Ora por aquel que no conoce a Cristo. Pray for those who do not know Jesus. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Y te pido por cualquier persona que está en este lugar, And I pray for any person that is in this place que no te conoce, that does not know you, que todavía no te ha confesado como Señor y Salvador, that has yet to confess you as Lord and Savior, que todavía no ha aceptado el sacrificio en la cruz del who has Calvario, yet to accept the sacrifice on the cross of Calvary, el derramamiento de sangre para el perdón de the pecados. shedding of blood for the forgiveness of sins. Alumbra sus ojos, Illuminate their eyes. permítele ver la verdad, Allow them to see the que truth, puedan arrepentirse de sus pecados that they can repent of their sins y aceptar el regalo de la and salvación. accept the gift of salvation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Quisiera saber si hay alguien I want to know if there's anyone que nos acompaña hoy who joins us today o que nos está escuchando por este medio, or is hearing us through this medium que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. that wants to accept Jesus as the Lord and Savior. Es bien sencillo. It's very simple. Reconoce que necesitas un Salvador. Recognize that you need a Savior. Reconoce que por tus pecados la paga es muerte. Recognize that by your sins the result is death. Pero Jesús vino para darte vida eterna. But Jesus came to give you eternal life. Y si tú aceptas por la fe a Jesucristo, And if you accept by faith in Jesus acepta que derramó su sangre para el perdón de tus pecados, that He shed His blood for the forgiveness of your sins, si le confiesas con tu boca como Señor, if you accept Him as your Lord and Savior si with your crees mouth, en tu corazón if you believe in your heart de que Él es tu Señor y tu Salvador, that He is your Lord and Savior, y que el Padre lo levantó de los muertos, and that the Father rose Him from the grave, será salvo. you will be saved. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero Is there anyone who says, Pastor, I want ese regalo hermoso de la salvación? that tremendous gift of salvation? Quiero confesar a Jesús como mi Señor y I want to Salvador. confess Jesus as my Lord and Savior. Si ese eres tú, levanta tu mano para If reconocerte. that is you, raise your hand to recognize Him. Este es el día de salvación. This is the day of salvation. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. ¿Habrá alguien más Is there anyone else que levanta su mano? who raises their hand, ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero la who salvación? says, Pastor, I want salvation. Yo quiero el perdón de mis I want the pecados. forgiveness of my sins. Yo quiero pasar de muerte a vida I eterna. want to pass from death into eternal life. Quiero pasar de las tinieblas a la luz admirable. I want to pass from the shadows into the beautiful light. Si ese eres tú, If that is you, levanta tu mano bien en alto para reconocerte. raise your hands on high to recognize you. El Señor está aquí para salvarte, The Lord is here to save you, así como salvó a aquel centurión. just as He saved that centurion. Quiero ser paciente, I want to be patient porque el Señor es paciente. because the Lord is patient. Él no quiere que nadie se pierda, He doesn't want anybody to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed to repentance. El Señor está siendo paciente porque te ama, God is being patient because He loves you, pero tú tienes que aceptar el regalo. but you need to accept the gift. Él está con la mano extendida hacia ti, He's with His hand extended onto you, entregándote el regalo, asking you and pero tú giving you the tienes que gift. extender tu mano para recibirlo. But you have to extend your hand to receive it. Habrá alguien que levanta su mano Is there anyone who raises their hand por fe para recibir el regalo. by faith to receive that gift? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Quiero hacer un segundo I llamado. want to make a second calling. Esto no es necesariamente para la sanidad de tu cuerpo, This is not necessary for the healing of your body, aunque Dios también puede sanarte. even though God can heal you. Hemos orado ya por 6 semanas We have been praying for 6 weeks por sanidades y milagros. for healings and miracles. Las últimas 3 semanas The last 3 weeks, hemos orado por tu sanidad. we have been praying for your healing. Hoy Dios está buscando centuriones. Today, God is looking for centurions. Está buscando a alguien que tenga fe suficiente, Someone who has enough faith. alguien que esté dispuesto a ponerse en la brecha, Someone who is willing to stand in the way. alguien que esté dispuesto a venir a donde está Jesús, Someone who is willing to go to where Jesus is. acercarse a Jesús Follow Him and come close to Him. para pedir por alguien que él o ella conoce. To ask for someone that he or she knows. Si ese eres tú, If that is you,
Yo te voy a dar que des un paso de fe. I'm going to ask you to take a step of faith. El centurión fue donde estaba The Jesucristo. centurion went where Jesus was. Y tú tienes que tener fe. And you have to have faith. Sal del lugar donde estás Leave the place in where y you're ven a at ven a and este come altar. into this altar. Si tú conoces a alguien If you know someone que necesita sanidad, who needs healing, que necesita un milagro, who needs a miracle, ven hasta este lugar come into this place y ven a interceder por él o por ella. and come intercede for him or her. Ponte en la brecha. Put sin in the way. Reconoce que Jesús tiene poder Recognize that Jesus has the power para decir la palabra. to say the word. Pídele a Dios, Señor, di la palabra. Ask God, do what you have said. Señor, te pido que sanes y mencionas el nombre de la persona. I pray that you heal them and you mention the name of the person. Tienes que creer, You have to believe. tienes que confesarlo. You have to confess. Tienes que declarar las cosas que no son como si You fueran. have to declare the things that are not as if they are. Recuerda que no vienes en tu autoridad, Remember, you don't go in your authority. no vienes por tus buenas obras, You don't go by your good works. vienes por la autoridad de You Jesucristo, go by the authority of el Jesus. nombre que es sobre todo The nombre. name that is above all names. Quiero ser, escúcheme claro, Listen carefully. quiero hacer primero una oración I want to do first a prayer porque conozco las artimañas del maligno. because I know the works of the enemy. Quiero orar para que Dios quite toda culpabilidad, I want to ask God to take away any culpability porque a veces el enemigo nos acusa because sometimes the enemy accuses para us hacernos creer que no tenemos autoridad en el nombre de to Jesús. think that we do not have authority in the name of Jesus. Pero si tú confiesas a Dios But if you confess to God cualquier debilidad, any weakness, cualquier pecado, any sin, el Señor te perdona God can heal you. y And te forgives perdona you. And He forgives you para darte autoridad. to give you authority. Dice que si pedimos algo It says if we ask for y nuestra something conciencia no nos acusa, and our conscience does not accuse us, tenemos confianza para pedirle a Dios. we have confidence to ask God. Así que yo voy a orar ahora por cualquier conciencia que acusa. So I'm going to pray right now for any conscience that accuses you. Padre, en el nombre de Jesucristo, Father, in the name of Jesus Christ, yo te pido que tú extiendas gracia sobre cada uno de los I pray that presentes. you extend grace over each one present. Si hubiese alguna conciencia If there is any conscience que está acusando a uno de mis hermanos, that is accusing any one of my brothers, yo te pido que la sangre de I Jesucristo pray that the blood of Jesus Christ quite toda culpabilidad, take away any se culpability, lleve, Padre Dios, toda duda, takes away any doubt, disipe, Padre, toda acusación, dissipates any accusation. porque ahora vamos a movernos Because now we are going to move en la autoridad del in Rey. the authority of the King. Ahora declaramos Now we declare que somos siervos that we are servants de nuestro Señor. of our Lord. Somos siervos We are servants de Jesucristo. of Jesus Christ. Y vamos a decir como dijo aquel siervo, And we were going to say, as that servant said, Jesús, di la palabra. Jesus, say the word. En tu nombre serán sanos. In your name they will be healed. Amén. Amen. Yo quiero que ahora tú ores I want you now to con pray esa fe with that faith y comienza a clamar por esa persona que está enferma. and begin to cry out for that person Y who is sick. comienza a decir, Padre, yo vengo ante tu And presencia begin to say, Father, I come into your presence en el nombre que es sobre todo in the nombre. name that is above all names. En el nombre de In Jesucristo, the name of Jesus, el Rey de Reyes, the King of Kings, Señor de señores. Lord of Lords. No vengo bajo mi nombre, I do not come under my name. no vengo bajo mi I autoridad, don't come under my authority. vengo bajo el nombre de I come Jesucristo under de the name Nazaret of Jesus Christ. y vengo a interceder. And I come to intercede. Y yo quiero que tú menciones el nombre. And I want you to mention the name. Di, yo intercedo I say, I intercede. y menciona el nombre. And mention the Y name. yo te pido, Padre, And I ask you, Father, yo te pido, Jesucristo, I ask you, Jesus que Christ, te envíe tu palabra. that you send your word. Envía tu palabra Send your word hacia la casa to those homes. de Guillermo. From Guillermo, Menciona su nombre. mention their Y name. Padre, envía tu Say, palabra Father, send your y word. menciona el nombre Mention the name. para que él sea sano, For they can be para healed. que ella sea sana. So she can be healed. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús In de the name of Nazaret. Jesus. Enviamos la palabra. We send the word. Oh Padre, escucha el clamor de tus hijos. Listen to the cry of your Escucha el children. clamor de tus hijos. Listen to the cry of your Ahora children. clamamos, Padre, Now we cry out en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Reconocemos la autoridad We recognize the de authority Jesucristo of Jesus sobre toda enfermedad, over every sickness, sobre todo demonio. over every demon. Y enviamos tu palabra, And we send Jesús, your word, de Lord, sanidad sobre el enfermo. of healing over the sick. Enviamos la palabra We send your word, de Lord, Jesucristo of Jesus sobre todo lo que está oprimido. over everyone who is oppressed. Ordenamos que los demonios salen Declare that ahora the demons flee in the name of Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Por la autoridad de Jesucristo de By the
declaramos sanidad, We declare healing, milagros y prodigios. miracles and Ahora, prodigiousness. Padre, obra a favor de ellos. Now work in their favor, Oh, Lord. Padre, en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Padre, yo declaro que de acuerdo a la fe de ellos es hecho. Father, I declare by their faith it is done. Padre, añade fe. Father, give En el faith. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Añade fe, Padre. Add faith, Lord. Ayuda a toda incredulidad. Help any unbelief Que se muevan, Padre, en base a tu that palabra. is moved in base of your word. Por tu espíritu, By your Padre. spirit, En el God. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sigue adorando a Dios. Keep praising God. Sigue declarando sanidad mientras declaring adoramos a Dios. In the name of Comienza a declarar cosas que no son como si fueran. Declare the things that are not as if they Si are. hay más de una persona que tú conoces que está enferma, If there's more than one person who you know is not ora sick, por cada uno de ellos por nombre. pray for every single one of them by name. Envía el nombre de Jesús. Send the name of Jesus. Dile, Jesús, di la palabra. Say, Jesus, say the word. Alíñate con Jesucristo Align yourself with Jesus y declara la palabra. and declare the word. Conviértete en la boca de Dios. Convert yourself into the mouth of Declara God. ahora por fe Declare by sanidad. faith healing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, God. Yes, Lord. God. Thank you, Spirit of God. Oh, Padre, haz una obra gloriosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se mueve. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se mueve en ese lugar. Aquel que hizo al sordo oír.
milagroso Salvador, milagroso Salvador. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. Amén, Señor. Aleluya. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, grandes tus milagros son. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? El que a la muerte vida da. Yes, yes. Quien con poder resucitó, milagroso Salvador, milagroso Salvador. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? El que a la muerte vida da. Quien con poder resucitó, milagroso Salvador, milagroso Salvador. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? El que a la muerte vida da. Quien con poder resucitó, milagroso Salvador, milagroso Salvador. Yo creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros yo creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros yo creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, grandes tus milagros creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, grandes tus milagros grandes tus milagros Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te creemos a ti, Señor. We believe in you, Lord. Creemos tus We promesas. believe in your promises. Declaramos las cosas que no son como si fueran. We declare the things that are not as if they are. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you. Yo quiero que usted tenga fe. I want you guys to have faith. Llame a esa persona. Call that person. Escriba a esa persona. Write to that person. Aproximadamente a la 1 de la tarde, Approximately about 1 o'clock, hora del este.
this Eastern time, estuvimos orando por ti. we were praying for you. Quiero saber qué está pasando en tu vida. I want to know what is happening in your life. Y si usted escucha de un milagro, de una sanidad que el Señor ha hecho, If you hear of a miracle or a healing that God has done, por favor no calle. please do not stay quiet. Déjenos saber. Let us know, Queremos dar gloria y honra a Jesucristo, because we want to give honor and glory to Jesus Christ, a quien es digno de toda gloria. the one who is worthy of all honor and glory. Si usted tiene fe, If you have faith, usted va a llamar, you're going to call. usted va a escribir, You're going to write, porque eso es fe. because that is faith. Que Dios obró sin tú poner tu mano. That the Lord worked without you even putting your hands. Nos unimos para declarar la palabra del Señor We unite ourselves to declare the word of God, y confiamos que Dios va a hacer la obra. and we declare that God will do the work. Amén. Amen. El domingo que viene, Next week, algo Dios puso en mi corazón esta semana. something God put in my heart this week. Algo por lo cual a veces no oramos. Some things that we sometimes don't pray for. Oramos a menudo por las enfermedades físicas, We sometimes pray for the physical sickness, pero no oramos por las enfermedades del alma. but we don't pray for the sicknesses of our souls. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, It says in Luke chapter 4 verse 18 que Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. that Jesus came to heal the broken hearts. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, So by the help of the Spirit, el domingo que viene next week estaremos hablando del poder sobrenatural de Dios we'll be speaking on the supernatural power of God para sanar corazones quebrantados, to heal broken hearts, para libertar los oprimidos. to release and lift up those oppressed. Hay gente que están oprimidas por el maligno, Those are those who are oppressed by the enemy, mentalmente, mentally, emocionalmente, emotionally, corazones destruidos, hearts that are destroyed, heridos por experiencias pasadas, hurt by past de las cuales experiences, nunca se han levantado. but you have never risen up and they have never risen up from them. Pero Jesús vino también a sanar el corazón quebrantado. But Jesus also came to heal the broken Así que si hearts. conoce a alguien So if you know someone que tiene el corazón who quebrantado, has a broken heart, tráigalo el domingo. bring them on Sunday. Dios va a sanar su corazón. Amén. God is going to heal their Denle un heart. fuerte aplauso a Dios por Let's give eso. a round of applause to God.